Em, Aquí un pequeño esbozo de lo que vamos a- cómo se trasciende, y cuáles son las contribuciones sociales para poder trascender. Eso como que nos va a servir como una introducción muy generalizada sobre lo que es el fenómeno de la muerte y empezaremos a abordar algunas ideas que se tienen en torno a la muerte desde diferentes perspectivas. Dentro de 8 días hablaremos acerca de la concepción prehispánica en torno a la muerte. Es importante el poder entender que antes del encuentro con los colonizadores y conquistadores europeos, pues aquí en este continente teníamos, eh, y todavía hay, ¿verdad? Así ideas en torno a la muerte muy distintas, en algunos aspectos, en otros coincidentes, y en algunos momentos, pues mm, ya eh, ideas mezcladas, prehispánicas y europeas. Entonces es necesario poder entender cómo pensábamos antes de esa impronta cristiana. Para luego, en la tercera semana, pues comprender el pensamiento cristiano que heredamos. Estoy hablando en un contexto inmediato eh, a nuestro contexto latinoamericano, hispano, para también comprender cómo en determinado momento el pensamiento religioso y cultural pues hacen ahí un sincretismo de ideas en torno a la muerte y finalmente en la última sesión hablaremos acerca de algunos aspectos actuales sobre la muerte. Hablaremos acerca de algunos aspectos legales en torno a la muerte, particularmente sobre la muerte asistida. Dicho sea de paso, yo les voy a solicitar que puedan tener una lectura, un libro muy, pero muy breve, pero muy interesante, que presenta una perspectiva en torno a la muerte asistida. Se llama Una muerte feliz, cuyo autor es de Hans Kuhn. Está disponible en PDF, lo pueden solicitar a Wendy o a Marita, y yo sé que con mucho gusto se los van a proporcionar. Entonces, tendremos prácticamente 3 semanas para poder leer, ¿verdad? Acerca de, de esta, de este tema en el libro. No es mi menester el que ustedes adopten las ideas del autor, sino que puedan en determinado momento tener algunos elementos y particularmente pues para poder dialogar en torno a este tema en la cuarta sesión. Y en esa cuarta sesión pues ampliaremos algunas ideas que no habremos tocado referente a las cosmovisiones religiosas, particularmente las llamadas grandes religiones en torno a el fenómeno de la muerte. Yo quiero trabajar con ustedes en esta noche con 3 preguntas. Una de ellas es esta, que ustedes me puedan responder desde su experiencia, desde sus presupuestos
profesionales de repente, de sus convicciones religiosas, de lo que ustedes conocen, sin recurrir a un buscador en la web, que ustedes con sus palabras me pudieran indicar qué es morir. Y les voy a pedir, pues, a dos o tres personas que se animen a decirme o a decirnos para ustedes qué es morir, que antes de responder a la pregunta me puedan dar su nombre, su profesión y a qué se dedica, si fueran tan amables. Ok, entonces voy a dejar de compartir por acá y así les miro. Tatiana levantó la manita. Adelante, Tatiana. Buenas noches a todos. Disculpe, no voy a poder encender mi cámara, estoy todavía en ruta, No tenga pero pena. mucho gusto. Mi nombre es Tatiana Chacón, soy psicóloga general egresada de la Universidad de San Carlos. Actualmente resido en el país de Guatemala y trabajo como jefe de bienestar laboral en la industria de retail hace más de 9 años. Desde un orden netamente técnico, la Mucho muerte gusto. para mí es cuando tu cuerpo físico deja de subsistir o de funcionar y todos tus órganos vitales, cerebro, riñones, corazón, pulmones, pues dejan de tener sentido vital. Y desde un orden psicológico es cuando el espíritu y el alma salen de esto que llamamos cuerpo físico. Gracias. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que se anime a responder la pregunta, ¿qué es morir? Y previo a responder, que nos pueda decir su nombre, su profesión y a qué se dedica. Adelante, Lisa. Bienvenida. Hola, Sí, ya, hola. ese no. Yo me llamo Elisa, trabajo, hago jardines, trabajo con las plantas, no estoy en nada de psicología ni nada de esto. Para mí el morir es cambiar de plano, de este plano físico e irnos a otro plano. Solo es cambiar a otra dimensión. Y siento que nos han enseñado que la muerte es algo triste y lo que más tristeza nos da, siento que es el desapego de que ya no vamos a tener a la persona, no el hecho de que se murió, porque para mí ya se murió y ya pasamos a otro a otro plano, a otro nivel, pero lo que da tristeza es el que ya no vamos a compartir con esa persona, ya no la vamos a ver. Ok, muchas gracias, Lisa, y mucho gusto. Yo- Una tercera participación más. César, bienvenido. Gracias, buenas Muchas- noches, profesor Carlos. Yo soy César Ramírez, me gradué de una carrera de licenciatura en teología y una maestría en consejería. Mi área de trabajo básicamente es como la capellanía en un entorno cristiano. Eh, Basado en lo que yo creo y lo que pues, el estudio me ha formado, la muerte es básicamente el cese de la vida terrena. Cuando morimos a una vida terrena y somos también espíritu y nuestro espíritu pues se desplaza al, al cielo o al no cielo, ¿verdad? Depende de lo que hayamos creído y lo que hayamos decidido aquí en la vida terrena. Ujú. Pero básicamente el morir es terminar nuestra actividad aquí en la tierra y seguir viviendo en un plano más espiritual. Ok, Gracias. muchas gracias. Pues bien, pues muy interesantes, ¿verdad? Las ideas que ustedes tres nos compartieron en torno a lo que es morir. César nos compartió obviamente muy puntualmente algunas ideas, algunas perspectivas, obviamente desde una experiencia cristiana. Nos habló de un cielo y de un no cielo.
Y luego, pues, anteriormente Lisa nos habló acerca de eso, que es un cambio de plano, que la muerte no es o no debiera de ser triste. Y vamos a ver la anterior, Tatiana nos dio dos perspectivas, una perspectiva, digamos, desde las ciencias biológicas en cuanto a qué es la cesación, ¿verdad? Del funcionamiento de algunos órganos, y nos dio una perspectiva desde la psicología, como ella es profesional de la psicología, nos comentó y nos habló de una dualidad, digamos, antropológica, en la que, bueno, dos partes no corporales denominadas espíritu y almas se separan del cuerpo. Digamos, perspectivas que podríamos complementar, ¿verdad? Desde las diferentes perspectivas teológicas, como de César, psicológicas, como de Tatiana, experienciales, desde la perspectiva, por ejemplo, de Lisa, y todas muy interesantes y muy atinadas. Déjenme compartir por acá de nuevo la presentación, porque siguiendo con esta idea de de lo que es morir. En realidad siempre hago este ejercicio de que los participantes nos puedan compartir, ¿verdad? Una definición propia sobre lo que es morir. Y en realidad es una difícil definición, porque si ustedes buscan, por ejemplo, ahora sí, pueden utilizar ahí cualquier rastreador o buscador, ¿verdad? De la web, particularmente sobre lo que nos dice la Academia de la Lengua Española, tiene que ver, ¿verdad? En parte con lo que ustedes nos han compartido. En primer lugar, habla eh, bueno, el día lunes nos compartían por ahí eh, varias acepciones sobre lo que era morir, y prácticamente como 20 30 palabras que denotaban lo que era morir, y entre ellas me llamó la atención que hablaba de petatearse. Yo dije, bueno, no tenemos mucho que buscar, es una palabra muy chapina, ¿verdad? Que nosotros usamos, se petateó o cuando me petateé, ¿verdad? Haciendo alusión a una práctica precolombina de envolver los cuerpos, ¿verdad? De los fallecidos en un petate, que es como una alfombra de un tejido vegetal para los que no son guatemaltecos. Eso le llamamos petate, entonces se envolvía y se depositaba en la tierra. Pero las más generalizadas, ¿verdad? Tienen que ver con la cesación precisamente de todas las funciones vitales, entre otras, entre otras. Cuando yo hice por curiosidad, dije, vamos a ver qué es lo que dice la Academia de la Lengua Española, me encuentro con una definición, como aquellas definiciones que le dan a uno los muchachos en la universidad, ¿verdad? Más en los primeros años, cuando uno les pide que defina ciertas cosas y en realidad lo definen, pero señalando a otra cosa, y no nos dicen lo que es. Entonces, encontré la definición de la Academia de la Lengua Española que decía, morir es dejar de vivir. Y yo lo primero me asombré. Primero me dio risa porque dije, no, me hizo recordar como cuando le hace uno ese tipo de preguntas a un muchacho, ¿no? En pregrado, en bachillerato, no saben definir. Yo dije, wow, estos. Segundo, me sorprendí, porque yo dije, habiendo tanto experto
que participa en la definición de muchos conceptos en la Academia de la Lengua Española, aparte de que hay filólogos y que hay antropólogos y que hay especialistas de todo tipo, para poder definir algo. Y digo, no es posible que me estén diciendo o que no me estén diciendo qué es morir, sino que tenga que recurrir a buscar entonces qué es vivir y por contradicción inferir sobre lo que es morir. No, no es posible, dije yo, esto no es posible. Pero luego, profundizando un poco, encuentro un diccionario comentado, un diccionario de la Academia de la Lengua Española comentado, y entonces me voy a la misma definición de lo que es morir. Y en el comentario, ellos admiten que uno de los conceptos más difíciles, si no es que es el más difícil, es definir precisamente lo que es morir. Entonces empiezo a entender por qué lo dejan muchas veces tan abierto, dando 20, 30 palabras, ¿verdad? Que puedan referir a lo que es morir, por un lado. Por otro lado, siendo tan escuetos, de decir, bueno, miren, es dejar de vivir, pero dejarlo tan amplio también para que cada uno lo pueda expresar como lo pueda entender. Yo dije, bueno, después caigo yo, ¿verdad? Después de reírme, después de asombrarme, después de, pues, de sentirme defraudado por los expertos en el lenguaje, entonces yo les doy la razón, porque en primer lugar, es muy difícil definirlo. A ver, desde la ciencia, el método científico, o más bien los principios que utiliza el método científico, uno de ellos indica que las conclusiones que se ha llegado, por ejemplo, producto de un proceso científico que empieza, por ejemplo, digamos, del método positivo, o de las ciencias puras o exactas, por ejemplo, las ciencias biológicas, entraría ahí desde la observación hasta la formulación de una teoría. Nos dicen que esa conclusión será siempre provisional porque probablemente mañana habrá una conclusión distinta, diametralmente opuesta o sencillamente enriquecida por medio de otra. Por lo tanto, esos presupuestos serán siempre provisionales. Por lo tanto, definir lo que es morir desde una perspectiva científica será provisional. Al menos ese es el principio científico que reza como tal. Yo lo entendí cuando hace aproximadamente unos 7 años aproximadamente, yo fui a visitar a un amigo que había entrado en coma hacía 10 días y los familiares nos habían comunicado un día antes que nuestro amigo presentaba ciertas reacciones que ellos entendían que era positiva, que no las había tenido en días anteriores. Bueno, yo contento, ¿verdad? Juntamente con los demás amigos que recibimos las noticias, entonces yo me dispuse a irlo a visitar porque él estaba pues en un intensivo y ustedes saben que en un intensivo son restringidas las visitas. Pero logré, ¿verdad? Entrar a visitarlo, obviamente las visitas tienen que ser breves y bueno, y entonces me dijeron dónde estaba, yo lo ubiqué, ese, ese lugar de ese hospital, pues es circular. No tiene paredes más que algunas cortinas, pero en ese momento no había ni cortina ni nada en los espacios de las personas que estaban ahí confinadas. Y yo identifiqué dónde estaba mi amigo. Y entonces casi que pisando el espacio físico que ocupaba de esas camas especiales, ¿verdad? Que
Él estaba medio sentado, medio acostado, obviamente con los ojos cerrados, porque él estaba en un estado de coma. Yo casi que pisando el espacio físico, y yo, pues, muy quedito le dije: hola, Tonito, soy fulano de tal. Él hace gesticulaciones de un lado hacia otro, a un poquito hacia arriba, hacia abajo, traga saliva. Y, y yo pensé, ¿percibió que yo estoy o me escuchó? Yo recuerdo que no pude estar mucho tiempo porque yo estaba impresionado del estado físico de mi amigo. Un zootecnista extraordinario, una gran persona, un hombre muy sabio. Dos confidentes he tenido en mi vida. Uno de ellos era él, pudo haber sido mi padre, fuimos muy amigos. Y solamente hice una breve oración por él y salí. Entonces, al salir, yo me encuentro, bueno, con la esposa y le digo: mire, fíjese que pasó tal cosa. Sí, Carlos, fíjese que es el tipo de reacciones que ahora Tonito está teniendo, pero que no los había tenido en estos 10 días anteriores. Y nosotros estábamos contentos porque al fin y al cabo eran reacciones, sí, que él no había tenido. Pero el neurocirujano a nosotros nos dijo de una vez que no hay esperanza para Tonito, que el cerebro de Tonito está muerto, que no hay actividad cerebral y que lo que nos aconseja es mejor pues llevárnoslo para nuestra casa, pues y teniendo los aparatos mínimos para pues sostener la vida artificialmente, pero Tonito, su cerebro está muerto. Bueno, volviendo a los presupuestos científicos, al menos los presupuestos científicos que yo tenía. Yo no soy médico, tengo un hijo que sí es médico, mi esposa y mi hija también se mueven dentro del campo de las ciencias biológicas. Pero mis presupuestos científicos decían que, bueno, ¿cómo es eso? Le dije que el cerebro esté muerto y entonces él cómo se movía y entonces él cómo en determinado momento me dio la impresión de que me percibió, que de repente me oyó. Sí, Carlos me dijo, pero fíjese, y nosotros le hicimos la misma pregunta y él lo que nos indicó es que eran reflejos corporales. Reflejos corporales. Algo nuevo para mí. ¿Mm? Porque yo había sido enseñado que cuando el cerebro se muere todo. Y bueno, me vine pensando precisamente en eso, que si vamos a definir lo que es morir desde la ciencia, tendríamos que admitir que lo que hoy decimos es provisional y probablemente sea enriquecido mañana o de repente sea desmentido. Número uno. Número dos, yo estaba totalmente convencido de que sin entender, ¿verdad? Porque no soy médico, sin entender, no soy psiquiatra, mucho menos, sin entender qué es eso de los reflejos corporales, yo estaba totalmente convencido que Tonito de alguna manera había tenido una comunicación conmigo. Y otra cosa que me vine yo pensando en todo el trayecto del hospital a mi casa es que definitivamente eh, la ciencia tiene tope. em, Y en este caso, la muerte le es todavía un fenómeno eh, muy, pero muy por descubrir. Mm. Entonces, por ahí empecé dándole la razón a los expertos de la Academia de la Lengua Española, por lo que es difícil definirlo. Se me trabó esto por acá, permítame destrabarlo. Ajá. Otra cosa por lo que es difícil el definir lo que es morir es porque nunca hemos pensado uniformemente, nunca hemos pensado de igual manera. Si
buscamos, por ejemplo, los pensadores a través de más de 30 siglos de pensamiento occidental, ¿verdad? Desde em, de los griegos, ¿verdad? Y pasando por el pensamiento europeo que luego nosotros heredamos. 30 siglos de erudición, de pensamiento, nunca hemos pensado igual. Y no sé si fue Tatiana o Lisa, Tatiana, sí, Tatiana, nos habló, por ejemplo, de una composición antropológica de partes, no materiales. Ella nos habló de espíritu y de alma y de cuerpo, ¿no? Puestos. Platón creía que al morir, el alma, esa parte no corporal, pues se desprendía del cuerpo, abandonaba el cuerpo y pues migraba hacia planos, ¿verdad? Supraterrestres, buscando conocimiento, es decir, buscando perfección para luego encarnarse de nuevo, tomar vida y así todo el proceso. Pero vean ustedes, su discípulo Aristóteles dijo, no, yo no estoy de acuerdo con mi maestro. Para mí, el alma forma parte del cuerpo y cuando la persona muere, muere físicamente y muere también su alma. Es la primera perspectiva materialista como tal para respecto a la muerte. Entonces hemos tenido muchos pensamientos, ¿verdad? Tan contrarios y contradictorios como por ejemplo este que yo les ilustré de más o menos unos 4 siglos antes de Cristo, pero a lo largo de 30 siglos, cada pensador tiene una perspectiva distinta respecto a lo que es la muerte. Eh, Se hace difícil, si lo queremos tomar, a ver, busquemos entonces alguna respuesta en las religiones. De hecho, en este módulo vamos a dar respuesta respecto a lo que piensan algunas religiones respecto a lo que es morir, lo que es la muerte. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las respuestas cuando vemos qué pasa cuando una persona muere, ¿no? Pero cada religión tiene perspectivas a veces coincidentes, porque hay religiones que toman algunos elementos de otras religiones antiguas o con quienes han tenido contacto. Así, por ejemplo, ¿verdad? El judaísmo toma algunas ideas del zoroastrismo, el cristianismo toma algunas ideas del judaísmo, el islam toma algunas ideas del judaísmo y que respecto, por ejemplo, a la muerte, a la resurrección y ese tipo de cosas, pues coinciden, por ejemplo, con el cristianismo, con el judaísmo y con el zoroastrismo. Eh, pero hay algunas ideas que son diferentes. En las religiones semíticas, como las que mencioné, judaísmo, cristianismo, islam, incluyendo el zoroastrismo, existe la idea de la resurrección. Es decir, el volver a la vida después de la muerte, ya sea inmediatamente o esperar un tiempo hasta el final del mundo. Pero en las religiones orientales lo que prevalece es reencarnación. Es decir, morir, desprenderse de esa parte espiritual, no material, para alcanzar un tipo de perfección, ¿verdad? De nuevo, al proceso de tomar cuerpo. Ideas diferentes, ideas diferentes, por ejemplo, desde las religiones. Y cada religión tiene ramas, ¿sí? Y cada rama tiene una perspectiva distinta de entender. Si bien hay por ahí algunos que comparten algunos núcleos esenciales, hay pensamientos encontrados.
Vea usted, por ejemplo, vamos a ver que hablando del cristianismo, por ejemplo, vamos a ver que hay ciertas ramas del cristianismo que entiende que después de la muerte hay un lugar de purificación que se le ha llamado purgatorio, y de ahí viene el nombre, ¿verdad? De purga, es decir, pasa por un proceso de perfeccionamiento hasta que eso se logra alcanzar precisamente esa trascendencia. El avalúo de esta casa, que no entendés. No, ahí estaban las tres. Lote 1, 2 y 3. Alguien está evaluando por ahí, pero evaluando lo que estamos acá diciendo, es que, por ejemplo, ese lugar, digamos, como una segunda oportunidad o bien un estado de purificación para poder alcanzar lo que en el cristianismo se llama cielo. Y hay otra rama del cristianismo que dice no, no existe purgatorio como tal. En el cristianismo, como ya dije, por ejemplo, se habla de la resurrección, pero entre grupos, entre facciones cristianas, algunos entienden muy generalizadamente que la resurrección se va a llevar a cabo al final de los tiempos, y esto muy influenciado por el judaísmo, y el judaísmo muy influenciado a su vez por el zoroastrismo. Y sin embargo, hay una porción minoritaria, sí, pero al fin y al cabo disidente de la idea de la resurrección al final del tiempo, y entiende la resurrección inmediata, es decir, inmediatamente al morir. Y eso pasa también con todas las religiones. En todas las religiones hay diferentes facciones que tienen variaciones. Y en cuanto a la muerte, también, ¿verdad? También varía. Entonces, es difícil definirlo desde las subramas de las religiones. Disculpen, de nuevo se me trabó, y esto sucede cuando yo admito a alguien y no sé, no he descubierto alguna otra forma de destrabar. Miren, ahorita admito a alguien y luego se me va a trabar. Bueno. Y es mucho más difícil porque, miren, el crisol de todas las ideas se llama cultura. Lo que pensamos en términos generales, los filósofos y pensadores le llaman cosmovisión. ¿Ha oído usted de la cosmovisión? Es decir, cómo concibe la realidad en términos generales. ¿Cómo se concibe la realidad en términos generales? Pues son ideas, ¿tá? A nivel del cerebro. Pero todas las manifestaciones, ¿verdad? Rituales, tradiciones, todo lo que hacemos, ¿verdad? Es producto de lo que pensamos. Se vuelve precisamente folclore y se vuelve cultura. Y en la cultura convergen ideas de todo tipo. Podemos decir ideas científicas, pensamientos de todo tipo, es decir, filosofías, ideas que hemos extraído de las religiones, ideas que hemos extraído de la experiencia, de todo tipo. Y se forma un crisol de ideas. En torno a la muerte, nosotros nos vamos a percatar, por ejemplo, que en nuestros contextos latinoamericanos, lo que prevalecen son ideas culturales por encima inclusive de ideas de las religiones oficiales. Por ejemplo, en Guatemala somos alrededor del 80% de cristianos, ¿verdad? Y ahí están incluidos católicos, romanos, protestantes, ortodoxos, lo que usted quiera. Es decir, la religión predominante, ¿verdad?, en Guatemala es la cristiana, pero las ideas en torno a la muerte no son precisamente del todo cristianas.
En todo caso, hay mezclas. Y le voy a poner un ejemplo para que no se quede con duda, aunque vamos a profundizar con ello dentro de 8, dentro de 15 días. Para el día, la víspera de todos los difuntos, el 2, es decir, el 2 de noviembre, la víspera del 1 de noviembre en la noche, nosotros desde niños veíamos a nuestra abuelita rezar, tomar su rosario y rezar frente, por ejemplo, a algunas fotografías de algunos seres queridos que habían fallecido. Ella encendía una vela y ponía un vaso con agua y ella rezaba. Y nosotros calladitos, en silencio, pero curiosos de qué era lo que estaba haciendo la abuela. Recuerdo que yo era uno de los mayores, ¿verdad? De los nietos, y yo me atreví a decirle, abuelita, ¿qué significa eso? Porque hemos oído en otros años acerca de las ánimas del purgatorio. Habíamos medio oído de que como que esa noche que nos iban a visitar y efectivamente ella nos explica eso, que esa noche tenían permiso las almas benditas del purgatorio, ¿verdad? Entiéndase, mi abuelo que había fallecido, otros familiares que habían fallecido, que el alma de ellos nos iba a visitar. Mi abuela era ladina, no tenía pues ascendencia eh, maya, católica, cristiana, católica, rezando el rosario, pero saben, esas ideas no se encuentran en el cristianismo. Eso de dar permiso para que los muertos visiten y que tengan un tipo de relación, inclusive en el texto sagrado es proscrito. Pero esas ideas sí provienen de un pensamiento precolombino, maya, digamos, en nuestro contexto. Nosotros vemos, por ejemplo, todo el folclore que se da en torno a más particularmente el 2 de noviembre, por ejemplo, en México. Y lo comprenderemos mejor, por ejemplo, viendo la película Coco, que si no la han visto, yo les recomiendo, porque ahí se externa todo el pensamiento precolombino, ¿sí? Que comparten los pueblos mexicanos, originarios mexicanos, con los nuestros mayas y, en términos generales, con todos los pueblos mesoamericanos. Entonces, esa cultura, porque eso es cultural, a mi abuelita, estoy seguro, el padre nunca le enseñó, ni en el catecismo, ni en ningún lado, o sea, eso de las ánimas benditas del purgatorio, y tenían permiso para visitarnos. Y no lo encuentro en el texto sagrado tampoco, pero mi abuelita lo aprendió de la cultura. ¿M? Entonces hay muchas ideas que nosotros tenemos, que nosotros eh, hemos, eh, hemos fabricado inclusive porque las culturas, déjenme decirles, no son estáticas, son dinámicas, se van transformando, nos guste o no. Las generaciones de hoy ya no piensan exactamente como pensaron las generaciones anteriores. Y respecto al fenómeno de la muerte, sucede eso. Si bien hay núcleos, pero hay diferentes variaciones. Y se hace más difícil desde lo que yo le llamo el artilugio del lenguaje, porque tenemos diferentes expresiones para mencionar a la muerte. A veces pretendemos suavizarlas, eh, eh, como por ejemplo, ¿verdad? Esa expresión que ahí aparece en la Academia de las Lenguas Española, de la Lengua Española, que decía petatearse, ¿verdad? Porque nosotros decimos cuando me petateen, y hablamos de morir. No lo hablamos con toda la libertad, con toda la propiedad, ¿verdad? Decir, mire, cuando yo me muera. No, cuando me petateen, es como una forma como de darle vuelta al asunto, como de suavizar el asunto. Cuando me lleve la pelona, cuando me encuentre la pelona. Cuando me cafeteen, ¿verdad? Es otra expresión que se utiliza acá en Guatemala. Tenemos días de muertos y, por ejemplo, ¿verdad? Vuelvo porque es muy elocuente, digamos, el folclore mexicano. Nosotros tenemos también nuestro folclore en esos días 1 y 2 de noviembre, ¿sí? Que vamos a ver la historia y todo, y cómo se fue formando.
Pero en México, las personas, todos ese día, ese 2, ¿verdad? Se imitan a la Catrina. ¿Quién es la Catrina? Es, ¿verdad? Es un personaje, es un esqueleto que representa la muerte. No es la Santa Muerte, es otro personaje. Pero se ríe con la Catrina, se convive con la Catrina. Ese día es un lugar o es un tiempo en que no hay temor, no hay temor a la muerte, no hay temor a ese lado misterioso, ¿verdad? Que llamamos muerte. Pero utilizamos muchos lenguajes, ¿verdad? Para suavizar de repente, ¿verdad? Ese fenómeno de la muerte. Y entonces nos lleva a una segunda pregunta, porque, a ver, ya nos hace difícil lo que es definir sobre lo que es morir por todo lo que ya les expresé. Hay un elemento que indistintamente cualquiera puede tener ideas tan distintas referente a lo que es morir. Y de hecho, pueden haber muchas ideas, inclusive distintas sobre lo que es morir, pero todos comparten un elemento en común, la idea de trascendencia. Alguien me decía, pero mire, un materialista, por ejemplo, que entiende que cuando alguien muere se termina todo, no hay trascendencia. Y yo les digo, sí, sí hay trascendencia, porque si entendemos, por ejemplo, la materia, ¿verdad? Porque ahí viene el materialismo, si entendemos que somos materia, que de repente somos energía, etcétera, hay un principio de la física que dice que la materia no se destruye, sino se transforma. Y ahí hay trascendencia, les digo yo. Entonces, a un materialista, alguien que no cree, por ejemplo, en una entidad superior, alguien que no cree, digamos, en un cielo, un paraíso, como le quiera llamar, simple y sencillamente que se va a transformar, digamos, en energía, etcétera, aún ahí hay trascendencia. Y entonces entramos a la consideración de una segunda pregunta, porque si se entiende que la muerte es trascendencia, ustedes me hablaron de pasar a otro plano, de suceder ciertos fenómenos, por ejemplo, lo no material, ¿verdad? Abandona el cuerpo, etcétera. A ver, ¿eso cómo se logra? Eso se logra automáticamente por naturaleza. ¿Quién lo garantiza? Si somos creyentes o tenemos una espiritualidad definida, ¿cómo se garantiza ello? Entonces aquí vienen otra serie de cuestionamientos o de preguntas. A ver, ¿cómo se trasciende la muerte? Entonces les voy a dar la oportunidad a 3 personas diferentes, ¿sí? 2 o 3 personas diferentes que quieran compartirnos. ¿Cómo? A ver, si la muerte es trascendencia, ahora, ¿cómo se trasciende? ¿Sí? ¿De qué manera se trasciende? ¿Mm? Entonces, igual, previo a darnos la respuesta, nos va a decir su nombre, nos va a decir cuál es su profesión y a qué se dedica. Entonces, voy a parar por acá para ver si hay manitas o para verles a ustedes. A ver, ¿cómo se trasciende la muerte? La segunda pregunta de la noche. ¿Cómo creen ustedes? ¿Qué les han enseñado? ¿Qué es lo que suponen desde sus perspectivas profesionales, desde sus creencias de espiritualidad o religión? A ver, 3 personas diferentes a las que participaron anteriormente. Bienvenidos a todos. Adelante, Iliana. Mucho gusto. Pues bueno, creo que viendo si voy captando lo que nos va compartiendo, pero trascender, em, bueno, pues es que no sé, estoy como que ordenando mis ideas, pero yo Mire, lo veo como lo tal vez le ayudo. Trascender es partir de un punto A un punto B. Ujú. Las ideas de un cambio de plano, es decir, cómo llegamos hacia el otro plano.
Alguien mencionó para llegar a un cielo o a un no cielo, pero al fin y al cabo de un punto A a un punto B. Eso es trascender. Bueno, A eso me sí, refiero, trascender. y Elizabeth Kubler-Ross lo menciona como la graduación de la vida, también a esa trascendencia, Ajá. a dejar, eh, a culminar esa faceta que tenemos acá en la tierra y trascendemos, no sé si a un estado, bueno, a un estado de conciencia, eh, pues quisiera creer como pleno, no sé si por, ¿Ya? ¿Ya? sí, Ok, sí, ajá. ok, ok. Muy bien. Un estado de conciencia. Vean. a ver, Ok, sí, perfecto. ¿Y cómo se logra? Por naturaleza lo realizamos porque así fuimos diseñados, así, porque así somos. A ver, ese es el asunto, porque la pregunta es cómo trascendemos, o sea, de qué trascendemos, trascendemos. Y perfecto, ¿verdad? En el ejemplo que nos pone la doctora Elizabeth Kluber. Un estado de conciencia. Y usted dice, yo quisiera creer que así es. Ahí le puso otro elemento. A ver, tenemos a Fabiola y a Ilse y a Ligia. A ver, ¿cómo se trasciende? Buenas noches, Buenas mi nombre es noches. Fabiola Cristiani y soy abogada. Yo lo que mi creencia es que trascendemos como cuando estamos jugando algún juego de video y pasamos al siguiente nivel. Eso es para mí trascender, o sea, ¿Y cómo pasa pasar, al siguiente nivel? A ver, ¿cómo pues pasa? todavía no me he muerto, pero, No, pero no, no, pero, considero yo pero, 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 a ver, ustedes sí, están en la yo lo que formación de creo es que tanatólogos. es que dejamos el cuerpo aquí en la tierra y nuestra alma y nuestro espíritu trascienden al Sí. siguiente nivel. Ok, ¿eso Yo, porque yo, es por nuestra naturaleza o porque nos lo garantiza quién? no, yo lo que considero es que, y ese es mi pensar, que en esta vida no puede ser que pasemos de paso siendo buenos o malos, sino que debemos de tener alguna recompensa. O sea, yo no Ah, concibo esta vida con que, bueno, me muero y ya, y si fui malo no importó, y si fui bueno no importó. ajá, Yo creo que la trascendencia depende, como decía el compañero, o el cielo o el no cielo, dependiendo de la purificación que tuvimos aquí en la tierra en ajá, cuanto a nuestras conductas, nuestro qué hacer, ya, pues. ya. Entonces, lo que yo me he puesto a pensar ¿Y es, quién da esa sí, recompensa o esa para mí retribución? Dios, Ujú. para mí Dios, Ah, ya. creo que la historia de San Pedro a mí sí me gusta bastante y es en la que yo creo que está con las llaves y dice, bueno, tú sí, tú no, tú debes todavía de volver a otro lado, ¿verdad? Porque Ya, no cumpliste. Porque se imagina, o sea, eso es lo que yo pienso, ya, ya. Y piensa como buena abogada. pues, ¿verdad? Sí. Sí, sí, yo creo que sí, San Pedro Ya, tiene las llaves y por allá debe estar ya. sí, Ok, ya hay un juez y por ahí hay de repente ¿no? un fiscal. Exactamente, ¿No? porque no creo Ya, justo pasar por esta tierra sin un aprendizaje. Para mí ok, eso es ok, trascender. ok. Muchas gracias. A ver, Elsie y después Ligia, por favor. Buenas noches, doctor, y a todos los compañeros. Eh, tengo 75 años, probablemente soy la mayor de todos los que estamos acá y tal vez la más próxima a trascender, No se sabe, no, no pero sé. es por regla de vida, ¿verdad? Pues Sí. es lo más probable. Yo creo que para mí vinimos a bueno, Dios nos creó perfectos en un paraíso donde él bajaba en la tarde, en el fresco de la tarde, para compartir con Adán y Eva. Ese era Mm, el plan de Dios. El pecado hizo que tuviéramos que venir acá porque Dios nos quería tener de vuelta. Ahora, siempre habrán dos caminos. Si yo lo voy a decir lo que yo creo, doctor, claro, si claro. yo, si yo creo que Jesucristo, el Hijo de Dios y Dios mismo, vino a morir en esta tierra para limpiarme de todos mis pecados y perdonarme,
en Él y es el único camino de regreso al Padre para el cielo. Si Ok, no lo he recibido en mi corazón, por lo tanto, no he nacido de nuevo, que es como dice la Biblia, Juan 3:16, si no he nacido de nuevo, entonces el otro camino es el infierno. ya. Ambos son eternos, ya sea trasciendo para una nueva vida y de regreso a Dios, porque mi espíritu es eterno, procede Ujú, de Él. Entonces regresa con Él, perdón. Y la decisión es aquí en la tierra. Y ya. no es por mis obras, sino es por lo que Jesucristo ya hizo en la cruz del Calvario. Ok, Porque si no diríamos, es mi recompensa, no. Pasamos a cualquiera de los dos lugares eternamente y de ahí ya ujú, no salimos. ok. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, usted eh, piensa igual que yo, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, yo después de que, cuando cumplí 35 años, yo les dije, bueno, a partir de ahora yo le doy vuelta a mi reloj de arena. Porque si tomamos en cuenta lo que dice la Biblia, que pues en los más robustos son 80 años, en los menos robustos son 70, y yo dije, bueno, mi padre murió de 70, las expectativas de vida, en fin, en Guatemala, etcétera. Entonces, miren, yo ya estoy viviendo mi segundo tiempo. Entonces, pero solo Dios lo sabe, ¿verdad? Para los que somos creyentes, ¿verdad? Nos podemos morir más jóvenes o como decimos acá, o usted nos sepultará, oye, pero me gusta su forma de ver la vida. Y muy bien, Ligia, adelante. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ligia, me dedico a terapias manuales. Yo pienso que con todo lo que nos ha explicado, va a depender desde qué punto lo veamos, desde el folclore o la religión, porque si hablamos de religión, en algunas religiones la muerte no es el fin, sino que solo es una continuidad de vida, Ajá, porque creen en la reencarnación. Entonces, la trascendencia ahí sería pasar a otro estado de vida, a reencarnar. Depende en sus acciones, en un animal o en un ser mm, iluminado o en otra ujú, persona normal. ya, Por otro lado, en otro tipo de religiones, la trascendencia dependerá visto desde la tierra, porque no desde, desde el muerto, sino que de los que queden en la tierra, si dejó legado y que iba a ser una buena persona, entonces se fue al cielo porque obró bien en la tierra. ya, ok. Entonces, este es mi punto de Diferentes vista. perspectivas, ¿verdad? Diferentes perspectivas, si es de religión oriental o si es religión, pues, cristiana o diferente religión. Muy bien, Exacto. muchas gracias, Ligia. Y finalmente, María Fernanda. Buenas noches. Hola, buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? Yo pienso que trascenderse es A según... ver, antes, Ay, ¿cuál es su perdón. profesión? ¿A qué se dedica? Bueno, yo soy psicóloga. Ajá, eh, tengo una maestría en psicología forense y actualmente trabajo en todo lo que tiene que ver en temas de prevención y seguridad. Trabajo en el ok, Ministerio de Gobernación. muchas gracias, bienvenida. Este, Pues decía, ¿verdad? Incluso lo escribí hace un rato que trascendemos según nuestras creencias. En lo personal, a mí, desde que falleció mi papá, encontré algo que me gustó. O sea, yo soy cristiana y soy creyente, pero según Platón, uno trasciende cuando se despoja cuando uno se libera de las preocupaciones de este mundo, de las limitaciones, de todo este mundo material y, y pasamos a un mundo eterno de ideas, ¿verdad? Un mundo de ideas universales, a un plano superior. Esa idea es la que yo tengo de lo que es trascender, ¿verdad? Y pues ahí sí que, volviéndolo al cristianismo, ese plano superior del que Platón nos habla, o ese mundo de ideas eternas y universales, pienso que es el cielo, ¿verdad? Entonces,
pues me gusta la idea de pensar que trascender es despojarnos de las limitaciones y de las preocupaciones que tenemos en este plano terrenal. Que pues al final él creo que decía que, yo no soy filósofa, ¿verdad? Pero pues Platón me gusta, él decía que este mundo es una sombra de todo eso superior que existe, entonces, algo así. Ajá. ¿Y cómo se superaba eso, esa constante oportunidad de superación de forma espontánea, natural? Pues pienso que según lo que yo logré encontrar, por medio de la construcción de nuestro ser, es que nosotros logramos despojarnos, ¿verdad? De la Ya, construcción del ser. ok. Bueno, interesante. A ver, voy a poner por acá una presentación de nuevo y vamos a tratar de responder, además de lo que ustedes ya nos compartieron. Esto, ok. A ver, ¿en qué se cree? Ahora tenemos que afianzarnos a lo que, a lo que creemos. Es interesante que aún, por ejemplo, desde la perspectiva científica, se cree, porque yo digo en determinado momento, por ejemplo, un científico que afirma de que hubo, digamos, que cree en la teoría del Big Bang, tiene que aferrarse a una creencia que aún, por ejemplo, no ha sido reproducida en un laboratorio, entonces tiene que creer. Lo más que hemos logrado es lo que se experimentó en el bosón de Higgins, que por cierto falleció hace unos 15 días, el creador, que crearon en la nada, en la completa nada, materia, y le llamaron el bosón de Dios. Interesante. Pero ustedes han oído de la epistemología. Todas las ciencias tienen epistemología. La epistemología de las ciencias sociales, la epistemología de la medicina, la epistemología y no sé qué. Y hay cursos de epistemología. Y la epistemología tiene como raíz una palabra griega que se llama pistis. Y pistis es fe o creencia, lo que se cree. ¿Mm? Entonces no es como me decía mi tío, que en una oportunidad pues yo le ayudaba porque estaba haciendo mis prácticas como carpintero. Yo estudié en el Técnico Industrial de Mazatenango carpintería. Y entonces estaba haciendo mis prácticas con él. Y entonces, mira, Patojo, subite y me medís cuánto mide esa pieza ahí arriba. Pero resulta de que yo estaba siendo enseñado un sistema milimétrico y yo le daba las medidas en milímetros. No, dámela en pulgadas, pero yo no manejaba la cuestión de las pulgadas. Entonces yo miraba ciertas rayitas y entonces le dije, mire, tiene 16 y 3 ¿qué? Me decía. 3/16 o 3/8, ¿qué es? Yo creo. Y nunca se me va a olvidar que me dijo, mira, Patojo, creer a la iglesia. Pero en realidad, no se cree solo en la iglesia. Se presupone también, llamémoslo así, ¿verdad? Para que no se ofendan nuestros amigos científicos, también desde las ciencias. Se cree, se cree. Entonces, algunas ideas que se creen. Quizás la idea más generalizada en torno, estamos hablando de la trascendencia, a ver cómo se trasciende, porque al fin y al cabo, la muerte es una alienación, podemos decir que es una ley que no nos la quitamos, es algo insuperable, todos estamos conscientes, más los tanatólogos, ¿no? De que vamos a morir, que por mucho que nos
hayamos esforzado todo este tiempo y por ahí hay una rama entre científica y filosófica que se llama el poshumanismo. No sé si ustedes han escuchado, pues bueno, lo que pretende es cómo hacernos eternos, cómo superar, por ejemplo, los problemas de conducta que tenemos, cómo superamos las enfermedades que no logramos pues erradicar, etcétera. Em, tenemos la esperanza, siempre hemos tenido la esperanza o la fantasía, que quizás nos dijeron está disculpen, solo necesito contestar una llamada urgente, perdonen. Aló. Ya estás nervioso, ya empezó el partido. Estoy dando clases, vos, disculpa. Entonces les decía, bueno, que algunos nos dijeron que estaba en Shangri-La, que luego aquí en el nuevo mundo, y en realidad nunca lo encontramos. Pero ¿por qué nos obsesiona realmente permanecer acá en esta tierra? ¿No? Y entonces el asunto de la muerte es visto como un aspecto negativo, como bien pues alguien de ustedes comentaba, ¿no? Pero, y nos dijo, no, la muerte no debe ser vista como tal, y estoy totalmente de acuerdo. Déjenme decirles que en todas las religiones hay solución precisamente para el asunto de la muerte, aunque biológicamente, físicamente, en este plano, ¿verdad? Para utilizar unas categorías que ustedes utilizaron, es inevitable, pero después de la muerte hay existencia, hay vida, ¿sí? Hay continuidad, ¿verdad? De vida, hay oportunidad de continuidad de vida. Por ejemplo, para los mayas, simple y sencillamente es un estado nuevo, ¿verdad? Es la idea de una continuidad de la vida. Para las religiones como el cristianismo, por ejemplo, o el islam o el judaísmo, hay muerte, pero hay resurrección, es decir, hay un volver a la vida. Para las religiones orientales, lo que hay es la oportunidad de perfeccionarse. Pero en realidad no es que sea una ley insuperable, será una ley insuperable hasta el momento, porque no hemos encontrado cómo prolongar nuestra existencia más allá de los años comunes. Pero la muerte es entendida de esa manera. Ahora, vamos a los aspectos positivos. En todas las creencias, la muerte es entendida como una transformación. Hay cambios, ¿sí? Hay cambios. Por supuesto que, pues, esperamos cambios para bien, ¿sí? No seremos los mismos. En algunas religiones, como religiones semíticas, ¿verdad? Incluida el cristianismo, aún el cuerpo es transformado. El apóstol Pablo habla de que el mismo cuerpo es transformado nuestro, nuestro aspecto moral, ¿sí? Al fin y al cabo, cambios, ¿verdad? Cambios. Y normalmente son cambios que apuntan hacia una perfección. La muerte es entendida como una superación, como una perfección. No sé si ustedes han escuchado el refrán que dice es que no hay muerto malo, es decir, cuando una persona fallece por muy, digamos, conflictiva que haya sido, digamos, su vida, muy difícil su vida, de muy dudosa reputación, etcétera. Toda persona es buena, es decir, mire, tenía sus cosas malas, pero bueno, mire, también tenía sus cosas positivas. Porque se tiene la esperanza de que
la muerte va a suponer cambios y cambios de perfección, para perfección. Consolamos o se consuela, ¿verdad? A veces a las personas diciendo, mire, pero véalo de la siguiente manera, que su mamita dejó de sufrir, ¿verdad? Porque entendemos que en el más allá, eso que no se pudo que resolver, entiéndase, una enfermedad, por ejemplo, terminal, ¿verdad? Que suponía dolor en la eternidad o en el más allá, eso va a ser superado. En determinado momento a un no vidente le dijo, mire usted cómo se imagina, cómo se imagina la eternidad, cómo se imagina el cielo. Él dijo, miren, yo me lo imagino que es como cambiarme de una habitación a otra, dijo él, solamente que en la otra habitación yo veré. Él tenía la esperanza de ver, ¿sí? Entonces, la muerte es entendida como perfección, claro. En algunas religiones, y ustedes ya lo matizaron, alguien dijo, bueno, pues esperamos, ¿verdad? Que pues ir a un cielo o un no cielo. Y algunos de ustedes nos explicó sobre esa posibilidad fallida, ¿sí? Posibilidad fallida. Yo le doy la palabra a Ligia un momentito, gracias. Esa posibilidad fallida de un no cielo. Alguien nos dijo, miren, es acá la oportunidad y ya después de muerto no hay oportunidad. Muy bien, es una creencia. Y otra creencia es como la que ya habíamos hablado, que hay por ahí un estado de perfeccionamiento, un lugar que pues, le llaman purgatorio, en el cristianismo, en el judaísmo, ¿verdad? Siempre ha habido un lugar de perfeccionamiento, en otras religiones también. Pero esa perfección en otras religiones, por ejemplo, religiones orientales, se alcanza a través de nuevo, ¿verdad? Ciclos de oportunidades, de reencarnación, de encontrar, ¿verdad? Perfección y en determinado momento pueden haber regresiones, pero por lo regular siempre se apunta hacia la perfección, de tal manera de que la muerte puede ser también o es entendida como la oportunidad de perfeccionarse. Adelante, Ligia. ¿Tiene alguna pregunta? Gracias. Entonces, si voy entendiendo bien, para el deudo, al final de cuentas, ante la muerte solo le queda la fe de que la persona va a estar mejor o, o, o que va a reencarnar en una mejor persona o que ya no tiene dolor. Es por fe que se queda tranquilo al experimentar la muerte de un ser querido. Bueno, en ese sentido, sí. En lo que hemos estado hablando, sí, claro, desde la perspectiva del deudo, desde la perspectiva de quien ha muerto, pasa por las experiencias que según la perspectiva que se tenga, es lo que se cree, ¿verdad? Sí, es correcto, Ok. es correcto. Pero hay una cuestión que nosotros como occidentales no entendemos del todo. Porque si bien nosotros en nuestro contexto cristiano, a un judío, un musulmán, tiene la esperanza de volverse a encontrar con los seres queridos, o al menos encontrarse con Dios, con Cristo, con los santos, con los ángeles, con su comunidad de fe, con sus familiares. Ese es, digamos, en términos generales, en donde de acuerdo al texto sagrado, no nos despersonalizamos. Muere rico, muere Lázaro, estoy usando el pasaje de Lucas, y hay diálogos, hay razonamientos, hay solicitudes, hay sentimientos, hay inclusive sensaciones, tienen sensaciones. Y nadie se despersonaliza, se identifica. Ahí está el padre Abraham, ahí está Lázaro, ven que es rico, que de acuerdo a la tradición se llamaba Epulio, y no hay despersonalización. El apóstol Juan dice que todo aquel que tiene esa esperanza de verle cara a cara, imagínense, hablando de Dios, se purifica a sí mismo.
Pero en las religiones orientales esa personalización no tiene sentido, porque en términos generales en el budismo, en el hinduismo, que es la religión más antigua, una de las religiones más antiguas orientales, la trascendencia, para nosotros la trascendencia es el cielo. Llegar al cielo, trascendimos. Pero para ellos es después de varias oportunidades de reencarnación y muerte, reencarnación, muerte, en fin, de tantos ciclos hasta que se alcanza la perfección, la trascendencia que se busca es llegar a ser, es decir, fusionarse con aquella entidad, llámese Dios, llámese como se llame, ¿sí? Lo que dio ser a todo, por eso somos seres vivos, ¿sí? Somos seres humanos, etcétera, ¿sí? Volvernos a fusionar de donde venimos. Podríamos decir, alguien mencionó, sí, nuestro espíritu vuelve a Dios, con Dios. Ese es un pensamiento, digamos, muy generalizado cristiano y es tomado de un texto de la Biblia, ¿verdad? El Eclesiastés. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero sea que sea la entidad. Es volver de nuevo hacia el origen, pero es despersonalizarse. Y todavía es más raro, por ejemplo, en el budismo, que alcanza con llegar a ser, sino llegar a no ser, es decir, no ser. Vean ustedes, eso es lo que busca un budista a través de procesos de reencarnación y volver a nacer y etcétera. Lo que se busca es llegar a no ser. Hasta ahí se alcanza el sentido de perfección. Carmen, adelante. Gracias, licenciado. Buenas noches. Yo ya estoy jubilada, fui maestra universitaria y pues ahora voy a visitar a niños con cáncer y tratando de ayudar a sus familias. Con relación a lo que nos decía, que la muerte es como el no ser, eh, tal vez para la persona que se muere, pero para los que se quedan aquí, empiezan a ver el verdadero ser de la persona, qué bueno era, era tan amable, tan inteligente, empiezan a ver el ser, todo lo positivo que esa persona tenía en vida. Esa es Sí, mi sí, creencia. es comprensible y estoy de acuerdo con lo que usted dice. Y no estoy yo afirmando que la muerte es el no ser, solamente estoy dando diferentes perspectivas de qué es lo que se cree. Claro, Sí, los entiendo. budistas, ¿verdad? Hacen referencia, por ejemplo, a su máxima figura, que era el Buda. Hablan de eso, de todo el legado que él dejó, pero de acuerdo a la creencia, él alcanzó el llegar a no ser. Eso es. Entonces, claro, eso para nosotros como occidentales no tiene sentido, ¿sí? Porque buscamos que cuando alguien muere, la persona, la personalización, es decir, la relación sigue. Nosotros tenemos la esperanza, inclusive, pues nosotros decimos, mire, pues consuélese porque ahora tiene un ángel que le cuida, ¿verdad? Es decir, la cercanía de nuestros seres queridos. Conste que ese no es tampoco un pensamiento cristiano, pero eso nos ha enseñado la cultura. Sin embargo, en la religión maya esa es una realidad. Los abuelos, que así les llaman a las personas que han muerto y han empezado ese viaje de perfección, mantienen una relación constante y natural con los vivos. No se despersonalizan, no llegan a no ser, siguen siendo. Pero esto de que le estoy hablando aquí de ser y no ser, ese es un pensamiento, pues, en relación a la muerte y alcanzar la, esa realización en las religiones orientales.
en términos generales, todas las religiones tienen rituales. Y a pesar de que hay obligaciones que se debieron de cumplir aquí en la vida para poder trascender. Ustedes hablaron de que no es posible de que yo me haya comportado de diferente manera y que simple y sencillamente voy a alcanzar, digamos, un beneficio, ¿verdad? En el más allá, sino no debe haber, ¿verdad? Como un filtro, ciertas condiciones para cumplir, etcétera. En todas las religiones las hay, ¿sí? En algunas, ¿verdad? Son menos, pero siempre las hay. Lo que sí hay es que hay lo que los expertos llaman manipulación. ¿Y esto a qué se refiere? A todos aquellos rituales, ya sea desde la espiritualidad o desde la costumbre. Etcétera, ¿sí? En este caso, para llegar al cielo. Hay oficios religiosos, hay costumbres que se realizan, ¿no? Ya sea porque lo haga un ministro de culto, ¿verdad? O simple y sencillamente desde la espiritualidad de cada persona, va a hacer algo. Aquí estamos hablando definitivamente de los deudos de la comunidad, de los familiares, de los que se quedan, ¿no? Entonces la muerte no es del todo una ley insuperable en el sentido que hemos hablado, sino en realidad pueden haber cambios. Aunque alguien de ustedes muy severamente dijo, sí, yo entiendo, es una creencia, ¿verdad? En un sector cristiano que dice, no, mire, lo que se hay más, ¿sí? Pero en todas las religiones hay rituales que pueden favorecer, ¿verdad?, a la persona que ha partido. Entonces quiero hablar, o quiero más bien responder un poquito a esta tercera pregunta, y con esto vamos terminando. ¿Cuál es la contribución social a esa trascendencia? Yo le llamo rituales sociales, pero hay rituales religiosos o hay rituales desde la espiritualidad. Les voy a poner un ejemplo. Yo siempre me quedo admirado cuando una persona, digamos, fallece, ya sea trágicamente, digamos, por delincuencia común, un accidente, y ahí está, porque uno pasa, ¿verdad? Y ahí está el cuerpo tapado, pero yo digo, bueno, están esperando que llegue el Ministerio Público o las autoridades, ¿verdad? Para levantar el cuerpo o el cadáver, pero yo no sé cómo, yo digo, wow, ¿verdad? ¿En qué momento? ¿Cómo le hicieron? Pero siempre hay un alma caritativa que pone una veladora o un vaso con agua. ¿Por qué? Porque ahí existe la creencia de que esa persona necesita, ¿verdad?, ser orientada en ese momento para viajar hacia lo que es la luz. Y se le ayuda y la gente se preocupa. ¿Cómo? ¿Dónde consiguen, verdad? ¿En qué tienda tenía casualmente? Y uno se pone a pensar, ¿cómo lo lograron? Son lo que yo le llamo rituales sociales, ¿verdad? Costumbres que se tienen al respecto, ¿verdad? Respecto a la contribución a ayudar a una persona. Y en realidad tenemos lazos sociales, ¿no? La muerte, desde la antropología, la muerte solamente nos muestra el más alto sentido de pertenencia que puede tener una comunidad. Porque cuando alguien muere, todo el mundo es consciente de que alguien hace falta. Número uno. Número dos, hay que ayudarlo, ¿verdad? En la creencia para trascender hacia un más allá. Se manifiesta solidaridad, ¿verdad? Como por ejemplo esas ánimas o esas almas caritativas que yo les llamo, ¿verdad? Que llegan y ponen ahí un vaso con agua, ¿verdad? Una veladora, ¿verdad? Para ayudar a esa persona que acaba de fallecer. No les importa si en realidad fue bueno, fue malo, quién era, cómo era, si él era el delincuente o la víctima, no les importa, pero hay que ayudarlo, ¿no? Hay que ayudarlo. Siempre hay solidaridad y eso se manifiesta en las religiones.
Con la muerte no termina todo. Hay un sentido de cotidianidad, como por ejemplo esto que les decía, es que sí, mire, usted va a tener un ángel. En religiones como la maya les decía, pues la comunicación de vivos y muertos se mantiene, es natural. En algunas religiones como las semíticas es prohibida esa comunicación, pero al fin y al cabo prevalecen creencias populares, ya no digamos en religiones antiguas, donde pues había que poner, ¿verdad? En el ataúd, ¿verdad? Los instrumentos de labranza o aquellos accesorios que le iban a servir para continuar la vida en el más allá, pero en términos generales hay una continuación de lo cotidiano, ya no digamos desde el legado, ¿verdad? Desde la memoria que han tenido las personas. Y hay rituales, ¿verdad? Mortuorios particulares. La pandemia nos puso en evidencia, por ejemplo, y evidenció también el trauma que sufrimos cuando no se hacen las cosas a las que estamos acostumbrados a hacer. Por ejemplo, hubo restricciones con los velatorios, particularmente a personas que habían muerto de COVID. Había que sepultarles inmediatamente. Si mucho, media hora, 3 o 4 personas, fue la experiencia aquí en Guatemala, para sepultar a una persona. No era permitido los velatorios. Y los velatorios tienen un significado muy particular. El acompañamiento, por ejemplo, ¿verdad? Del difunto por parte de los familiares y amigos, eso no fue posible. Pero sí, como permitían, por ejemplo, el velatorio de cenizas, es decir, si la persona era cremada, pero luego yo también supe de los conflictos que tenían las personas, inclusive con sus ministros de culto, porque le decían, no, mire, eso no es permitido, eso no es cristiano, o eso es pecado, ¿verdad? O mire, no va a resucitar, etcétera. Pero la gente optó, ¿verdad? Tomó la decisión, cremaron con el propósito de velar. Sacrificaron una creencia por otra. Se transformó. Es increíble. O las costumbres que nos vienen, por ejemplo, de Estados Unidos, en donde, ¿verdad? Ya se está viendo en clases sociales altas, que dice, miren, señores, a las 10, pues vamos a cerrar la funeraria, mañana a las 10 de la mañana, pues se va a llevar a cabo el proceso de sepultura, ¿verdad? Entonces todo el mundo a dormirse en las casas, pero acá no, ¿sí? Entonces hay rituales, ¿verdad? De nuevo, ¿verdad? Esos lazos sociales se manifiestan, ¿verdad? Culturalmente también. Para uno puede ser absurdo, pero en las creencias, en lo que se ha forjado la cultura. Unos sobrinos míos estaban preocupados, ¿verdad? Con una gran congoja porque cuando falleció su mamá y la iban a sepultar, pues ellos decían que tenía que despedirse, es decir, pasar frente a su casa de habitación, pero no fue posible porque ese día llovió a cántaros y tuvieron que llevar al cementerio. Decía, mire, mi mamá no se pudo despedir. ¿Mm? Costumbres, ¿mm? Costumbres culturales, pero al fin y al cabo, lazos sociales. Bien, esto es lo que yo quería compartir con ustedes por acá, que nos va a servir eh, como una introducción, ¿sí? Eso es lo que yo le llamo un poco filosofar en torno a la muerte y tener perspectivas así muy a grandes rasgos acerca del fenómeno de la muerte, que vamos a ir por ahí profundizando un poquito. Hablaremos, por ejemplo, dentro de 8 días, vamos a tomar como referencia la cultura maya, pero hablaremos de generalidades y por ahí hablaremos acerca del asunto de la muerte. Y de poco a poco vamos a ir puntualizando sobre algunas ideas en torno a la muerte. ¿Alguna pregunta por ahí? Alguien me estaba levantando la mano, perdón, cuando yo estaba compartiendo, pero ahora es César. Adelante. Gracias. Solo quería preguntar por el título del libro que mencionó al inicio. Si puedes repetir, por favor. Sí, se llama Una muerte feliz. El autor es Hans Kuhn.
Se le pueden solicitar a Marita o a Wendy, a alguien de la administración de la fundación. Está disponible en PDF para que ustedes lo puedan leer. Es un libro delgado, pero que presenta una perspectiva de un teólogo católico que representa una posición no ortodoxa, ni de su comunidad de fe, ni del cristianismo, pero yo creo que para su formación podría ser útil y para el diálogo que vamos a tener en el contexto de hablar un poquito de la muerte asistida, que tiene que ver también con creencias, ¿verdad? Para lo cual algunos se oponen y otros están a favor. Entonces ahí van a ver ustedes una perspectiva no común. Sí, está disponible en PDF para que ustedes lo puedan ir leyendo. ¿Ya? Y vamos a hacer una dinámica al final. Bueno, muchas Vamos a hacer gracias. una sesión para servirle. Elsie, Doctor, disculpe, ¿sería posible que usted le hablara a quien mencionó para que nos pasara a todos, todo el grupo en PDF el libro? yo le voy a escribir a Wendy o a Marita, hoy, aunque a veces han estado aquí con nosotros, pero hoy no miro, no los veo a ellos, pero yo les escribo para que se los puedan facilitar, ¿ven? Con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor. Ujú. Feliz noche y gracias por la lección. Feliz noche a todos. Nos vemos dentro de 8 días. Cuídense. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Gracias. Feliz noches. noche. Buenas noches, gracias. Buenas noches.